para ello tenemos que acudir a los expertos. Y está en línea con nosotros el doctor Víctor García Toma, por supuesto, un constitucionalista muy reconocido en nuestro país, y quisiéramos darle la bienvenida acá a Ánfora 2021. Doctor Víctor García Toma, bienvenido a Ánfora 2021 en esta edición de hoy lunes. Don Miguel, gusto en saludarlo, mis respetos, y a su disposición, por supuesto. Muy bien. Sus primeros comentarios por esta segunda vuelta electoral, en donde un candidato, como es Pedro Castillo, está señalando que de todas maneras va a convocar a una asamblea constituyente para cambiar la constitución. ¿Esto es así de fácil? ¿Es posible que esto ocurra y sería beneficioso para el Perú? Fíjese, don Miguel, lo primero es que la constitución vigente permite la posibilidad de reformas parciales, incluso bajo el parámetro de no alterar lo que se llama la fórmula basilar, es decir, una reforma parcial no puede cambiar el modelo del tipo de Estado, tipo de gobierno, la fórmula económica y el contenido esencial de los derechos fundamentales. Podrá, digamos, matizar algunos artículos, pero la identidad de esas instituciones no pueden ser alteradas. Peor aún en el caso del cambio de constitución, que en puridad, en principio, eso no está previsto expresamente en la constitución. Ello implicaría que, como ha sucedido en otras circunstancias, el cambio de constitución surja fruto de una voluntad política. Pero en este caso, a diferencia de lo que sucedió en los últimos procesos, en el de Morales Bermúdez o en el de Fujimori, por encontrarnos todavía dentro de un régimen democrático, evidentemente esto tendría que pasar por un acuerdo político y procesarlo a través de las distintas bancadas del Congreso de la República. Y yo creo que por su fragmentación y porque evidentemente algunos no están de acuerdo, o muchos no están de acuerdo, ese acuerdo político no se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, de cara, digamos, hasta donde estamos hoy, que es la existencia de un régimen democrático, veo complicado que se pueda cambiar la Constitución. Y por otro, permítame, don Miguel, una opinión personal. Creo que estamos colocando el carruaje delante de los caballos. La primera misión que tendrá este gobierno, o debería tener este gobierno, es combatir de manera más efectiva, más eficiente y transparente el tema de la pandemia. En segundo lugar, solucionar el problema de la falta de inversiones, la pérdida de los empleos. Y en tercer lugar, algo que no se está diciendo, pero sigue creciendo la ola delictiva, sobre todo para robos menores. Y en cuarto lugar, generar los mecanismos de concertación política, porque evidentemente hay una fragmentación del sistema político. Y esas cuatro tareas son inmediatas, sobre todo las tres primeras, ¿no? Pensar en un Congreso Constituyente en el corto plazo sería como amputarnos los brazos y las piernas, ¿no? Sería terrible. Realmente no es una buena idea ahora. Claro. Doctor García Toma, nosotros aquí en Ánfora 2021 justamente apostamos por ese tipo de propuestas, sobre todo de cara a un Perú que hasta ahora no tiene una visión de futuro, y eso lo hemos visto en las diferentes candidaturas. Creo que no estamos pensando en una oferta de aquí al 2030, 2040, 2050, y solamente nos hemos enfrascado en escuchar las propuestas en el corto plazo, y creo que se ha polarizado el Perú prácticamente por ninguna decisión importante. El gobierno que ingrese a partir del 28 de julio va a ser un gobierno de reconstrucción nacional o de emergencia nacional. Entonces, evidentemente, las prioridades tienen que ser justamente desde el punto de vista que usted muy bien lo ha explicado. Como usted que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, también, por supuesto, ha tomado nota que uno de los candidatos ha manifestado que prácticamente va a abolir, va a desaparecer
al Tribunal Constitucional. Por supuesto, desde el punto de vista ideológico-político, de llegar al poder lo pueden hacer. Nos dejarían a nosotros sin un respaldo constitucional, sin un tribunal que efectivamente sea el intérprete de la Constitución. En realidad, don Miguel, digamos, Perú Libre ha tenido un manejo ambiguo, porque por un lado ha hablado de eliminar la institución y por otro lado de sustituirla por el modelo boliviano, ¿no? El modelo boliviano habla de un tribunal constitucional plurinacional. ¿Qué significa eso? Significa que es el Congreso de la República, incluso recibiendo aportes de las universidades, de los colegios profesionales, nombra a, digamos, a un grupo de personas para ocupar estos cargos. Y luego estos son objeto de un referéndum popular, pero sobre la base de que tiene que elegirse a un magistrado por departamento. En general son 12. Entonces, esa combinación de elección popular y representación plurinacional, digamos, sería lo nuevo que traería, que estaría postulando Perú Libre. Pero, ¿qué sucede? Hay cargos en donde más que una voluntad, una decisión, una empatía ciudadana, se requiere de poder conocer cabalmente, digamos, los criterios técnicos, académicos, de las personas que van a ser designadas. Imagínense designar por elección popular pues al Contralor General de la República, al Superintendente de Banca y Seguros, al presidente del Banco Central de Reserva. Evidentemente no sería lo más recomendable, ¿no? También tenemos que reconocer como peruanos que en los últimos años hemos mal utilizado el voto y estamos eligiendo cada vez peor, ¿no es cierto? Porque cada vez, por cierto, eso no solamente es responsabilidad de los ciudadanos, pero hay una cuota de responsabilidad. Elegimos cada vez peor a nuestros congresistas, a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores y a nuestros presidentes, ¿no? Incluso podemos tener expresiones muy claras. En Ancash, los 3 últimos gobernadores han terminado presos, elegidos por el pueblo, ¿no? Acabamos de elegir al Congreso a 2 personas que tienen procesos judiciales, investigaciones judiciales en marcha. Y a pesar de eso, del serio cuestionamiento político que tiene, incluso uno de ellos no va a jurar porque ya fue inhabilitado, y el otro probablemente no tiene buen pronóstico. No soy Jaime, pero evidentemente su situación jurídica es delicada. Nos indica que no tenemos, pues, digamos, mano acertada para elegir, y menos para elegir cargos que fundamentalmente requieren de un tecnicismo que los ciudadanos comunes y corrientes no están en condiciones de poder mensurar, ¿no? Claro. Doctor García Toma, también usted se refiere, por ejemplo, a este nuevo colegiado que es la Junta Nacional de Justicia. También puede ser que por ahí también están cometiendo errores, eligiendo autoridades que no precisamente deben estar en esos cargos. Digamos, la Junta Nacional de Justicia es un enigma en el siguiente sentido. En efecto, el Consejo Nacional de la Magistratura, no como institución, pero sí como su último colegiado, y probablemente en los anteriores ya venía mostrando serios signos de haber sido tomado por la corrupción, llegó a extremos tales de vileza moral que algo había que hacer. Muy bien, entonces se decidió extirpar ese tumor de la corrupción y se creó un ente, pero al cual le han ido agregando más funciones que hacen que su trabajo sea lento, moroso, pesado y probablemente pueda ser una carga muy complicada de sobrellevar, porque a las tareas de nombrar y de ratificar, ahora se le ha asignado y de sancionar, se le ha agregado la tarea de revisar todas las decisiones que adoptó el Consejo de la Magistratura en el periodo anterior. Y eso es una tarea muy, muy complicada. Y en segundo lugar, ahora tiene que compartir con la Academia de la Magistratura
unas tareas de evaluación a los 3 años y medio del nombramiento de cada magistrado. Entonces, me parece que finalmente el conjunto de facultades van a terminar sepultando, podría terminar sepultando a la Junta, ¿no? Claro. Este nuevo Congreso de la República, muy atomizado, muy fragmentado, que se va a instalar el 28 de julio, el doctor García Tomás, siempre también es una incógnita, es un enigma hasta ahora, y si su comportamiento es similar al que tenemos ahora, vamos a tener problemas mucho más serios. En ese contexto, ¿usted cree que se puede debatir ahí este tema que quedó más o menos trunco, como es el tema de la bicameralidad? La creación de un Senado contribuiría a resolver también los problemas que tenemos actualmente desde el punto de vista del Parlamento. Permítame antes que decirle algo. A la problemática que ya tenía nuestro Parlamento en relación al sistema de partidos políticos, la forma de establecer la representación parlamentaria utilizando el método Ham, el voto preferencial, que sigue siendo muy pernicioso, se le han agregado 2 enfermedades más, ¿no? Es decir, impedir a los congresistas el postular a la reelección, quitándole a este Congreso la cuota de experiencia, de sagacidad, de habilidad que da pues la carrera profesional, ¿no? De político. Y en segundo lugar, se han establecido estas famosas listas de paridad y alternancia, que suena muy bien desde el punto de vista de contribuir a una mayor participación de la mujer, pero pone en el otro platillo el tema de la meritocracia, es decir, mañana podríamos también tener una cuota de personas LGTBI, o podríamos tener una cuota necesaria, por ejemplo, de entidades corporativas. Y entonces vamos fraccionando el Parlamento y quitándole la esencia de que finalmente el ciudadano debe elegir aquí, hombre o mujer, joven o viejo, ¿no es cierto? En búsqueda de reelección o no, al mejor. Eso se lo quita. Ahora, el bicameralismo es una necesidad impostergable. Estamos viendo cómo el Tribunal Constitucional hoy se está convirtiendo en una suerte de segunda cámara, en la medida en que está parando continuamente proyectos de ley que son fruto del populismo, que ya es un problema, pero que además son inconstitucionales. Entonces necesitamos que esa cámara política que hoy es el Congreso sea enfriada por una cámara de reflexión, por gente que tenga una mirada más nacional y que pueda servir de freno y de contrapeso a su actividad legislativa, ¿no? Claro, doctor, entonces nos quedamos con estas primeras lecciones que usted nos está dando hoy día aquí en Áfora 2021, en la edición de hoy, lunes 19 de abril. Muchísimas gracias por su tiempo, por su intervención, y siempre, cada día que lo escuchamos, aprendemos algo más de usted. Muchas gracias. No, gracias a usted y un gusto en conocerlo. Hasta luego. Muy bien.